Me llamo Elisa y soy investigadora en la Universidad de Burgos. Y vengo a contaros a qué me dedico, ¿no? A qué tema investigo. Antes de empezar con la charla, quiero que cojáis una brújula y me digáis qué es lo que nos dice una brújula, ¿vale? 1, 2, 3, 4. ¿Reparto unas por allí, otras por allá? Sí. Como veis, la brújula tiene una aguja y esta aguja nos indica algo. ¿Alguien me puede decir qué es lo que nos indica? ¿Alguien se atreve? ¿El qué? ¿El qué? El norte. Bien, sí, el norte magnético, que está también el norte geográfico. ¿Y por qué nos indica el norte magnético? ¿Por qué? Quedaros con esta idea que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la charla. Por cierto, ¿dónde está el norte? ¿Hacia dónde apunta? Hacia allá, ¿no? Mirar la brújula. Hacia allá, vale. Vale. Yo me dedico al paleomagnetismo. Esta palabreja ¿qué os dice? ¿Qué creéis que hago? Bueno, os lo voy a contar. Lo que hago es estudiar el campo magnético antiguo registrado en las rocas. Que bueno, era fácil porque el título de la presentación es La Tierra tiene magnetismo y las rocas lo saben. Vale, para poder explicaros lo que hago, os voy a contar unos conceptos básicos. Así que tenéis que estar atentos a las pantallas para poder seguirme. El campo magnético terrestre se genera en el núcleo de la Tierra, ¿vale? En el núcleo externo, que está constituido por un material fluido que sobre todo es hierro y níquel. Y esto, sumado al movimiento de rotación de la Tierra, genera unas corrientes de convección que hacen que sea un fluido electroconductor y se genere ese campo magnético, ¿vale? Y además este campo magnético, como veis en la imagen de la derecha, tiene una geometría muy concreta, ¿vale? Que es lo que nos va a ayudar a saber dónde está el norte, el sur, todas estas cosas. Y es que tiene unas líneas de campo que en los polos son perpendiculares y en el resto son como unos lóbulos, ¿vale? Y esto lo vamos a ver con un pequeño experimento que os voy a enseñar. Voy a repartir 3 bandejas por aquí. Sí, recoger las brújulas. Sí, porque por aquí parece que están más motivados. Toma, o sea que tú no has tenido brújula. Vale, y ahora vamos a echar... Uy, ya no se oye. Sí, vamos a echar en la bandeja limaduras de hierro. Como veis, la bandeja tiene un dibujo de una tierra y por detrás tiene un imán. Así que echar limaduras sin miedo. Voy a poner así. Aún hay que echar, para que se vea. Bueno, además de marcarse muy bien el imán, lo que quiero mostrar es que esa geometría que os he dicho, aquí también la podemos ver, que son unas líneas perpendiculares a los polos y unas líneas lobulares que se unen en los lados. Esto es porque este campo magnético se comporta como un imán de 2 polos. Tenemos polo norte y polo sur, ¿vale? Y además este campo magnético nos aísla del viento solar, o sea, si no estaríamos fritos. Y en la siguiente imagen volvemos a ver este experimento y además he dibujado las líneas del campo magnético. Vuelvo a repetir, perpendiculares en los polos y con esa forma en los laterales.
Depende en qué parte de la superficie terrestre estemos, estas líneas del campo, estos vectores son vectores, ¿vale? Van a estar en una determinada posición. Si estamos en el ecuador, en la figura del medio, esas líneas estarán paralelas a la superficie. Si estamos más al norte, van a estar inclinadas entrando. Si estamos más al sur, van a estar inclinadas saliendo. Y esto nos permite saber dónde está el polo norte magnético, porque justo las líneas que están perpendiculares son las que nos indican los polos. Y este campo magnético no está quieto, está constantemente moviéndose, ¿vale? Hay una variación que es constante en el tiempo que se llama variación secular. En la imagen de la izquierda vemos cómo es la declinación del campo y cómo ha variado en los últimos 400 años. ¿Veis? Que hay una serie de líneas con diferentes intensidades y que se van moviendo. Y además ese polo norte magnético, que son las líneas perpendiculares que entran y salen, también se mueve. Y ahí vemos unos puntos rojos que van desde Canadá hacia Siberia, desde 1900 a 2020. ¿Vale? Entonces este movimiento del campo es como un bailoteo que siempre ocurre alrededor del norte geográfico. En esta otra imagen vemos esa variación en los últimos 4000 años. ¿Veis que las líneas de colores siempre están alrededor de la estrella? La estrella es el norte geográfico y las líneas son el norte magnético que va variando. Otro tipo de variación son las inversiones de polaridad, que tienen una magnitud mayor, y lo que pasa es que esas líneas que en polaridad normal salen por el norte y entran por el sur, cambian de posición, ¿vale? Y nosotros lo identificamos con crones de polaridad. Cuando es polaridad normal lo pintamos de color negro, veis ahí las tiras negras, y cuando es polaridad inversa lo pintamos de color blanco. Y hay muy buen control de estos cambios de polaridad a lo largo de la historia de la Tierra. Exactamente en la columna del Cenozoico son 60 millones de años, veis el código de barras, es como un código de barras, ¿no? Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, pues estos son los cambios de polaridad. Y en el Mesozoico también, hasta 250 millones de años. Luego ya empieza a ser más difícil su estudio. Y como veis ahora estamos en un cron de polaridad normal, que son los últimos 780.000 años, que es el último tramo de arriba, que se llama Bruns. Y para terminar con las variaciones del campo, hay otro tipo de variaciones que son las excursiones geomagnéticas. Y es cuando se va a producir una inversión de polaridad, pero no se termina de producir y el norte magnético vuelve al norte, o sea, no se va al sur. Se pasea un poco por el globo y luego vuelve. Vale, entonces a mí lo que me interesa es conocer en detalle cómo son estas variaciones. Entonces, ¿cómo puedo estudiarlas? Ya el título de la charla os da una pista, ¿no? Estudiando las rocas, que es lo que más me gusta porque soy geóloga. Y lo primero que hay que tener en cuenta para estudiar el campo magnético registrado en las rocas son los minerales que son capaces de registrar este campo. Concretamente son los minerales ferromagnéticos que llevan hierro, y los más conocidos o los que más abundan, digamos, en las rocas son el hematites y la magnetita, pero hay muchos más. Y además también tenemos que saber los mecanismos que permite a estos minerales registrar el campo magnético. Hay varios, os voy a enseñar dos de ellos. Uno es la magnetización remanente térmica. Esto ocurre en rocas que se calientan a altas temperaturas, como las rocas volcánicas o ígneas o otros materiales que se calientan. Entonces, en la foto de abajo, cuando están a muy altas temperaturas, ahí los minerales ferromagnéticos no son capaces de registrar el campo. Pero según se van enfriando, tienen una propiedad, que es el momento magnético, que es vectorial y se bloquea paralelo al campo que hay en ese momento. La flecha roja es la del campo terrestre y las flechitas amarillas son las del momento magnético de cada mineral. Entonces, cuando se ha terminado de enfriar del todo, todos esos minerales, pues digamos que se quedan mirando hacia el mismo sitio, hacia el campo que había en ese momento, donde la variación secular o la polaridad era de una determinada forma. ¿Vale? Entonces, para que lo entendáis un poco mejor, os voy a enseñar un pequeño experimento.
estés en el sitio. Vale. Uy, que aquí hay un... Vale, aquí lo que tengo es un clip que es, vamos a imaginar que es un mineral ferromagnético, ¿vale? Y como veis, se ve atraído por el imán. ¿Ves que está suspendido en el aire? O sea, si lo separo mucho se cae, pero tiene esa atracción con el imán. Si calentamos un montón el clip, a ver si me sale bien. Tiene que ponerse al rojo vivo. Vale, creo que si es la punta de la llama mejor. Ahora no sale. ¿Veis? Se va despegando, se cae. Esto es lo mismo que ocurre con los minerales ferromagnéticos. Cuando se calientan a cierta temperatura, dejan de ser magnéticos. Y ahora cuando se enfríe, va a adquirir otra vez un campo y va a verse atraído por el imán. ¿Vale? Pues más o menos es la idea. Ay, ahora no pasa. Se ha calentado. Se ha magnetizado. Ahora, y el otro mecanismo es la magnetización remanente detrítica. Y esto ocurre en las rocas sedimentarias, como las calizas, las areniscas. Y aquí, o sea, las calizas y las areniscas se forman en sitios donde hay una columna de agua, como pueden ser los océanos, los mares, los lagos, los ríos. Y dentro de esta columna de agua van cayendo las partículas de carbonato o de partículas detríticas, ¿no? Y se van sedimentando. Cuando se retira el agua, se compactan y se convierte el sedimento en roca. Pues bien, mientras van cayendo estas partículas, también hay partículas de magnetita y de hematites, que ya tienen una magnetización previa térmica, que es la que os he explicado antes. Entonces actúan como si fuesen mini brújulas. Entonces van cayendo y pueden moverse libremente en la columna de agua. Entonces según el campo magnético que haya, se van a quedar todas también mirando hacia el campo magnético que hay en ese momento. Luego se retira el agua, se compactan y se quedan todas así mirando hacia ese lado y nosotros podemos verlo. Y para mostrar este mecanismo traigo otro experimento que es menos impresionante que el del clip, que yo creo que ya se ha enfriado y ya vuelve a tener magnetización. Este también del sitio. ¿De qué? Vale. Aquí en esta caja tengo unas agujas que están puestas en unos corchos, ¿vale? Las agujas simulan el momento magnético que os he hablado antes y los corchos, pues la magnetita, el hematites, ¿vale? Y ahora vamos a ponerles agua como si fuesen esa columna de agua que os he hablado en la que se forman las rocas sedimentarias. Bueno, bien de agua. Ay, este no flota. Bueno. Vale, imaginaros que están ahí cayendo por la columna de agua y tenemos un campo magnético que tiene esta posición. Pues todas se van a ir hacia una posición. Si el campo magnético se mueve hacia un lado, pues se van a mover hacia un lado. Si se mueve hacia otro, pues, se van a ir con el campo magnético. Pero bueno, esto es para que os hagáis una idea de cómo se van moviendo esas partículas mientras se va sedimentando la roca, ¿vale? Espera, que aún queda. Vale. Y ahora, tenemos que extraer esta información de las rocas de alguna forma. Para ello utilizamos diferentes equipos. Bueno, nos vamos al laboratorio. Concretamente, en el laboratorio de palomagnetismo de Burgos tenemos un equipo que se llama magnetómetro criogénico superconductor, que es este aparato que vemos en la imagen, donde se coloca una muestra justo en el extremo de un brazo que se ve ahí alargado y la muestra se introduce dentro del magnetómetro y
aparato es capaz de medir la orientación, el vector paleomagnético que he registrado en esa muestra, ¿vale? Entonces, para que esto ocurra, hay unas bobinas de material conductor, superconductor, que están metidas en helio líquido, que lo hace más superconductor. Entonces podemos medir magnetizaciones súper débiles. Y para que entendáis un poco cómo funciona nuestro magnetómetro, he traído otro experimento. Os lo voy a enseñar. A ver. Vale. Lo que tenemos aquí es una bobina de cobre, que es nuestro metal superconductor, en este caso, y que está conectado a un amperímetro que es capaz de medir corrientes débiles, ¿vale? Entonces, nos vamos a imaginar que este es el brazo del magnetómetro y esta es la muestra. Entonces, cuando acercamos la muestra a las bobinas, vemos que se mueve el amperímetro. Eso es porque se está induciendo una corriente en las bobinas. Sí, claro, sí, que igual lo ven mejor. Así. ¿Veis cómo se mueve? O sea, lo que miden las bobinas son la variación del flujo magnético que la muestra genera. Entonces, más o menos así, en forma simple, es como funciona nuestro magnetómetro. Vale, seguimos. Y claro, nosotros del magnetómetro sacamos ese vector, sabemos dónde está, en qué punto de la Tierra y podemos colocar saber que muera el vector y recalcular el polo norte. Ahora, y podemos ver esas variaciones, cómo es la variación secular, cómo son los cambios de polaridad y todas estas cosas. A ver, sí, ahora, vale. Y las aplicaciones que tiene... Ahí va un poco mal, ¿eh? ¿Tengo que apuntar a otro sitio para que funcione? ¿Tengo que apuntar a la tele? Ay, ahora. Bueno, da igual, las aplicaciones que tenemos con esta técnica son... Por un lado, las que tratan de la geometría del campo magnético, es conocer en sí cómo es ese campo magnético y cómo ha ido variando. Y luego también lo podemos aplicar a la tectónica, a conocer cómo se han movido las placas tectónicas, que sabéis que vivimos encima de unas placas tectónicas que se mueven muy despacio y que en la historia de la Tierra se han juntado y se han separado muchas veces. Pues si sabemos cómo debería ser el vector y cómo lo encontramos en un sitio, podemos reconstruir ese movimiento. Y también podemos reconstruir cómo se han plegado capas de la Tierra, también sabiendo cómo debería estar, cómo está, pues este vector que sacamos de las rocas nos ayuda a conocerlo. Ahora se van a pasar 3 o 4 de golpe. Sí, igual son las pilas. Yo también tengo pilas. A ver. A ver si quiere pasar. Vale, otro tipo de aplicación es el registro temporal del campo magnético por datar cosas. Podemos datar las rocas, podemos datar huesos fósiles que encontremos dentro de esas rocas y darles una edad bastante concreta, según los cambios de polaridad. Y por último, el análisis de los propios minerales ferromagnéticos se puede correlacionar con cambios climáticos, con variaciones climáticas, pues si había más humedad, más temperatura, menos temperatura, y también podemos estudiar partículas contaminantes metálicas, porque en una combustión de combustibles fósiles se generan este tipo de partículas. Ahora voy a pasar a un tema más divertido, que es la parte que a mí más me gusta de mi trabajo, si consigo pasar la diapositiva. ¡Ay, no! Una menos. Ahora, ¿qué es el trabajo de campo? Claro, nosotros vamos al laboratorio con unas muestras, pero esas muestras tenemos que ir a buscarlas, ¿vale? Pues os voy a poner las campañas más memorables de mi trabajo, de mi trayectoria. Estas fotos que veis son de Georgia, del Cáucaso Menor.
Y aquí vamos buscando secuencias de coladas de lava súper tochas, donde hubiese muchas coladas de lava consecutivas. Y bueno, lo que hacemos es ir al campo, buscar dónde es el sitio más adecuado, dónde la roca pues, está menos alterada, toda esta serie de cosas. Y lo que hacemos es perforarlas con una especie de motosierra que lleva adaptado un cilindro y sacamos esos cilindritos que veis, ¿vale? Y vamos dejando esos agujeros. Si os gusta ir al monte y veis alguna vez ese tipo de agujeros, es que ha pasado un paleomagneta por allí. Y eso, además, estas muestras las tenemos que orientar, porque nosotros sacamos ese vector del magnetómetro, pero luego lo tenemos que recolocar en su sitio de la superficie terrestre. Entonces utilizamos una especie de adaptador con una brújula que nos permite darle una orientación a la muestra. Y para que veáis las muestras, he traído unas bandejas de muestras y os podéis quedar una de ellas, si os gustan, de recuerdo. Que no he terminado. A ver, pillar una muestra y pasar la bandeja. Sí, cojan una. Vale, estas son las muestras habituales que usamos en el laboratorio. Este es otro trabajo, que es el primer trabajo que hice sin jefes, ¿vale? Con mis colegas de mi promoción geólogos. Y aquí lo que estábamos buscando era datar un yacimiento de fósiles de dinosaurio que estaban muy cercanos al momento del meteorito. Y este es en el Pirineo aragonés, en Serradui. Estas fotos son del Alto Atlas Central. Aquí lo que queríamos estudiar era ese tipo de estructuras que veis en la foto de abajo, que se ven unos pliegues, algo que pasa por el medio, son las RITs, que son muy comunes en esa región. Entonces íbamos también buscando puntos concretos para sacar este tipo de muestras. Y pues eso, con la perforadora, nos llenamos de barro, nos lo pasamos súper bien. Y por último... Mira, está más abajo. Ya lo he pillado. Estas fotos son de Plaza Vega. Son unos hornos medievales. ¿Por qué creéis que muestreamos un horno medieval si no son rocas? ¿Alguien tiene una idea? Venga, que alguien se lance a una hipótesis. Por los ladrillos del horno. Sí, bueno, por ahí va la cosa un poco. Los ladrillos del horno, cada vez que se cocían las cerámicas, esos ladrillos se calientan. Entonces adquieren el campo magnético que hay en ese momento. Entonces podemos saber cuál fue la última vez que se encendió ese horno de cocer cerámicas. Y ya para terminar, os quería contar algo sobre mi nueva línea de investigación, que me parece muy chula y es muy novedosa y tal. ¿Y qué os sugiere una persona metida en un agujero? ¿Qué podría estar estudiando yo ahora mismo? ¿Rocas? Sí, pero ¿qué tipo de rocas? Vale, os lo voy a contar. Espelotemas de cuevas. Aquí he puesto unas fotos de postureo muy chulas. Me encantan. Son muy recientes, son de hace 2 semanas. Y lo chulo es que aquí, en vez de perforar el espelotema, nos lo llevamos entero, pero lo tenemos que orientar, tenemos que tener el control de la orientación. Entonces utilizamos un láser y una brújula y marcamos el norte alrededor del espelotema. Y luego pues, nos lo llevamos al laboratorio y cortamos unas rodajas y sacamos unas muestras centrales. Y lo bueno que tienen los espelotemas es que solo en 5 milímetros de muestra puedo tener promediado cómo era el campo magnético cada 100 años o cada 200. Entonces lo que tengo es un registro súper detallado de cómo iba variando este campo. Y esto ocurre porque en los sistemas kársticos, que son las cuevas, ¿no?, que están en macizos de calizas muy tochos, precipitan estos espelotemas, y los que me interesan a mí son las estalagmitas, que son las que están en el suelo. ¿Vale? Y esas estalagmitas tienen unas láminas de crecimiento que son de calcita, y en esas láminas puede haber material detrítico, y ese material detrítico tiene la magnetita que yo voy buscando todo el rato. ¿Vale? Esa magnetita viene de los suelos que cubren las cuevas.
¿sabes? Que tienen terrígenos o los propios suelos las generan, la magnetita pedogénica. Entonces, esa magnetita se infiltra por el sistema kárstico, llega a la gota que cae de la estalactita encima de la estalagmita y en esa gota de agua es capaz de moverse y orientarse con el campo y entonces la calcita crece y la bloquea. Entonces luego yo puedo tomar esa muestra y extraer esa información de ese vector, de cómo está ese vector paleomagnético. Y es algo, o sea, que no se ha estudiado mucho y que se está empezando a estudiar ahora más y yo estoy en ello. Me parece una novedad en mi campo, vamos. Y bueno, ya os contaré qué resultados consigo sacar. Y para terminar ya del todo, quería enseñaros a mis compañeros, que son el grupo de paleomagnetismo de la Universidad de Burgos, que estamos en el departamento de física de la Escuela Politécnica Superior en Río Vena, y que además de trabajar un montón también nos lo pasamos muy bien, ¿vale? Así que gracias.